Buenos días a todos. Permitidme que empiece saludando al nuevo vicepresidente de la Fundación Universitaria Española, el doctor don Enrique San Miguel, catedrático de la Rey Juan Carlos, que en este momento tiene una enorme responsabilidad en esta histórica e importante fundación universitaria. Muchísimas gracias, don Enrique, no solo por la intervención que va a tener, sino por estar junto a nosotros y ayudarnos en esta fundación tanto. Doña Cristina del Prado, doctora, que ha preparado de una manera exquisita este curso sobreanual y muy especialmente esta experiencia concreta de distintos ponentes que en el Seminario Cisneros va a tener lugar esta mañana. Este Seminario de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española ha organizado el curso anual 100 años después, 1921-2021. En conmemoración del primer centenario de una de las batallas que más ha marcado la historia reciente de España. Olvidada en su centenario, no se han celebrado actos oficiales de conmemoración. Hemos creído conveniente ofrecer un análisis renovado de los hechos y sus consecuencias para entender cómo anual se dibujó en el escenario de una profunda crisis geopolítica en el norte de África que hoy continúa marcando unas relaciones cuanto menos delicadas entre los reinos de España y Marruecos. A los españoles nos hirieron en anual y un siglo después nos sigue doliendo el RIF. Ese delicado equilibrio que viven las relaciones diplomáticas en el reino alauí no se explica sin tener en cuenta lo sucedido en anual en 1921. Anual llegamos en un momento muy complicado, después de conceder la independencia a Cuba y ceder Puerto Rico, Filipinas, Guam a Estados Unidos. España no atravesaba su mejor momento. Es algo obvio, la derrota de anual no viene sino a confirmar este mal estado de ánimo y hay que tener en cuenta muchas dimensiones difíciles de estudiar por uno solo y muy importante que las analicemos aquí hoy. Anual marcó una de las derrotas militares más cruentas de las tropas españolas en la guerra del Rif. Murieron de 10.000 y 12.000 españoles, ni siquiera sabemos la cifra con certeza. Entre estos, fueron poco más de 15 días de una crueldad indescriptible. Los testigos de las torturas narran una tragedia para el ejército español nunca antes vista en esta dimensión. Este curso tendrá grandes expertos y ofrecerán diferentes dimensiones de la batalla. Contaremos con la participación destacada, entre otros, de los catedráticos doctor don José Manuel Azcona, el doctor don Enrique San Miguel Pérez, los coroneles de artillería don Emilio Sánchez de Rojas, don Fernando Caballero Echevarría, don José Luis Cabello, don Antonio Rubio, director del periódico Mundo y muy amigo nuestro, y Miguel Maduño, profesor, que va a hablar también de este tema en su dimensión concreta. Comentar el error de recordar solamente el desastre de anual, que sin duda fue una derrota durísima. Doña Cristina del Prado, aquí presente, siempre me habla del mal llamado desastre de anual. Tendemos a olvidar que la guerra del Rif 1921 a 1926 la ganamos, venciendo definitivamente al ejército de los rebeldes rifeños en el desembarco de Alhucemas. Es verdad que con la ayuda de otros. Esta no fue una guerra contra Marruecos. Luchamos contra los rebeldes del Rif. Con la victoria, el sultán marroquí pudo desplegar su soberanía sobre esta parte del Rif. Todas estas cuestiones quedarán mucho más claras a lo largo de este curso. Finalizo agradeciendo a doña Cristina del Prado Higueras, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos, todo su trabajo en la organización de este curso y por su inestimable colaboración en el Seminario de Historia Cisneros de la Fundación Universitaria Española, también por la llamada a los alumnos, especialmente de la Universidad Rey Juan Carlos y de otras, también de la facultad aquí presentes de Periodismo, y espero que todas las ponencias y participaciones de expertos que hemos programado resulten de su interés. Esperamos que nos acompañen en otras actividades del Seminario Cisneros y quiero de alguna manera recordar
aquí hoy porque falta muy poco, que el 18 y el 19 de noviembre tendremos el Congreso aquí de la Corona y los Pueblos Americanos, un congreso importantísimo de manera especial en esta época y en este momento, donde tantos afirman que hicimos un genocidio y otros siguen diciendo cuántas cosas en aquel descubrimiento, en aquella conquista, en aquella evangelización se hicieron presentes tan importantes para ellos y para nosotros. No en vano son más de 500 años de haber creado una nueva realidad donde aquellos factores hicieron posible el que sigamos trabajando mucho. Nos queda mucho por hacer. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenos días. Don Enrique San Miguel tiene unas palabras. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos. Sed muy bienvenidas y sed muy bienvenidos a la Fundación Universitaria Española. Especialmente no solo los ponentes, queridos colegas de la Universidad de Juan Carlos, el catedrático José Manuel Azcona, el profesor Madueño, Antonio Rupio, su director de investigación que fue del Diario del Mundo y la referencia indiscutible del periodismo de investigación en España, el coronel Cabello, el coronel Sánchez de Rojas, en fin, todos los ponentes. Sean muy bienvenidos, muy especialmente los y las estudiantes de la Universidad de Juan Carlos, sentidos como en vuestra casa. Esta es una fundación pues que ya, en fin, disfruta de una pues muy prolongada trayectoria desde su fundación, pues en pleno final de la Guerra Civil Española, aunque su entrada en funcionamiento se materializó aproximadamente 15 años después. Vamos camino de nuestro 70º aniversario. Es como toda fundación, pues una entidad privada con finalidad pública. Esto no es una empresa. Aquí nos dedicamos a investigar y nos dedicamos a difundir los frutos de la investigación, nos dedicamos a difundir ciencia a través del funcionamiento de 7 seminarios, el de historia que dirige don José Luis Sánchez, el de teología, el de arte e iconografía, el de clásicos españoles y literatura, el de pensamiento, el de estudios europeos, el de educación y humanidades y la cátedra Antonio Garrigues. ¿Eso qué significa? Bueno, que la actividad de la fundación pues es muy plural en todo el ámbito científico, pero muy especialmente en el ámbito de las humanidades y de las ciencias sociales en su más amplia acepción. Que tenemos una biblioteca que está a vuestra disposición, que es además la primera biblioteca privada de Madrid, por no decir una de las primeras bibliotecas privadas del Estado, que tenemos un archivo que, entre otros fondos, incluye el archivo del Gobierno de la Segunda República en el exilio a vuestra disposición también, que tenemos salas de estudio, en fin, que estamos aquí para serviros. Vocacionalmente, todos los que nos dedicamos a la profesión universitaria, todos los que profesamos somos servidores. Estamos en la vida para serviros, pero esta fundación muy especialmente. Bueno, vamos a dedicar todo el día a Anual. Para mí Anual es la clave de bóveda de la que a mí me parece la España más brillante de toda su historia, que es la que va de 1898 a 1936, y en la que se funden los últimos estertores de las generaciones de 1868 y de la Restauración, pero también a la de 1898 a la de 1914, casi ya se presenta el grupo poético de 1927, no en balde este mismo año, 1921, publica ya Federico García Lorca sus canciones o su poema del Cantejondo. Bueno, para 1921 a Miguel de Unamuno le había dado tiempo a publicar En torno al casticismo en 1895, La vida de Don Quijote y Sancho en 1905, El sentimiento trágico de la vida en 1912 y estaba a punto de publicar en 1925 La agonía del cristianismo. En 1914 había publicado sus meditaciones del Quijote José Ortega y Gasset. En 1907 se había fundado la Junta para Ampliación de Estudios y en 1910 la Residencia de Estudiantes, que estaba en funcionamiento primero en la calle Fortuny en 1914, se trasladó a los actos del Hipódromo en 1915 y conoció evidentemente su periodo más esplendoroso a partir de esa fecha, cuando presidentes como Pepe Moreno Villa llegaron en 1917 y ahí estuvieron hasta la Guerra Civil. Bueno, en esta España también en 1900 había un 70% de analfabetismo. Y la alfabetización de las mujeres, en esta España donde las mujeres no votaban, era del 10%. Había provincias de España en donde la alfabetización no llegaba al 4%. Es decir, esta España de contrastes, esta España que amamos, que adoramos, la ciudadanía española,
pero que debemos investigar como científicos, como universitarios, como académicos, pero sobre todo como ciudadanos, que es ese cargo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos y del que nunca nos podemos dimitir, y que es el cargo más importante que existe en democracia, que existe en Estado de Derecho. Como ciudadanos a España, a toda esa España, la España de las generaciones poéticas y literarias que se superpusieron en el tiempo, en una coalición de talento probablemente sin precedentes en la historia, pero también esta España del analfabetismo, la España, como decía el doctor Sánchez, a duras penas encajaba o era capaz de encajar el impacto del desastre del 98, que ese sí que fue un auténtico desastre, aunque también tuvo consecuencias positivas, probablemente de eso podamos hablar esta mañana. Bueno, a esa España nos vamos a acercar. Yo quiero finalizar estas palabras, evidentemente no quiero fatigar más vuestra atención en este principio de la mañana, pues dando las gracias muy encarecidas a todo el trabajo que hace al frente de la dirección del Seminario de Historia Cisneros don José Luis Sánchez García, el doctor, va camino a la tercera tesis doctoral, Sánchez García. Bueno, el trabajo gigantesco que lleva realizando en pro de la cultura española y además de una cultura, insisto, sin leyendas rosas y tampoco leyendas negras. Ese trabajo de búsqueda de la verdad, de aproximación a la verdad que está realizando al frente del Seminario Historia Cisneros. Y tengo que agradecer también, evidentemente, toda la labor que desde la coordinación del seminario está realizando su coordinadora, la doctora, profesora de Historia Contemporánea, Cristina del Prado Higuera, artífice también, en fin, en el trabajo codo con codo, en el trabajo cotidiano con don José Luis Sánchez, pues de que este seminario se haya podido realizar y muy fundamentalmente de que la FUE, la Fundación Universitaria Española, esté esta mañana pues llena de gente, llena de ciudadanía, pero permitid que yo exprese mi satisfacción por encontrar, y reitero esa satisfacción y la bienvenida pues a las y los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias. Paso la palabra a la doctora Cristina del Prado para que paso a la primera mesa de expertos, España como potencia euroafricana. Muy buenos días a todos. En primer lugar, dar las gracias a don José Luis Sánchez por haber confiado, ¿no?, en mí cuando le propuse este seminario. Todos los años desde el Seminario de Historia intentamos hacer y llevar a cabo pues, una conmemoración de un acontecimiento que ha marcado la historia de nuestro país. El año pasado tuvimos un seminario sobre la emperatriz Eugenia de Montijo, ¿no?, y su visión en Europa, no solamente en España, que fue muy buena acogida. Y, por supuesto, quiero dar las gracias al vicepresidente de la Fundación Universitaria Española, al profesor y catedrático Enrique San Miguel, compañero de la facultad, seguramente que a lo mejor alguno le habéis tenido como profesor y si no, seguramente uno de los grandes profesores que tenemos en nuestra casa, junto con el profesor José Manuel Azcona o el profesor Miguel Madueño, también amigos y compañeros. Por lo tanto, hoy es una gran satisfacción haber podido llevar a cabo este seminario, hacerlo de forma presencial y online. Hay muchas personas que nos están siguiendo desde casa, que no se han podido incorporar a este seminario también por los temas del aforo. Y os quiero dar las gracias especialmente pues, a todos mis alumnos que estáis hoy aquí, que nos habéis querido acompañar en esta Fundación Universitaria Española, que como muy bien ha dicho el vicepresidente de esta casa, es vuestra casa, y que como historiadores o futuros historiadores, futuros periodistas, pero sobre todo como futuros ciudadanos, tenéis los archivos de esta casa y la biblioteca, como muy bien ha dicho, siempre a vuestra disposición. Por lo tanto, sin más dilaciones, nos gustaría pues, empezar ya, ¿no?, este seminario, y vamos a poner en conocimiento de vosotros a toda una serie de expertos en la materia. Hoy todos los ponentes que se han acercado a esta mesa son grandes expertos que han trabajado, que han investigado en lo que fue ese mal desastre de Anual. Yo he tenido el placer también de explicar en mis clases este año por el tema, sobre todo desde el punto de vista porque la guía didáctica de la historia de España actual nos entra como esos primeros temas de la España y ese desastre de la España de Anual. ¿Qué significó Marruecos? Simplemente para terminar, y porque me gustaría dejar sobre la mesa también algunas reflexiones para que las tomen también los ponentes de la mañana, expertos que nos van a, sobre todo, a componer ese puzzle de lo que fue esa España del momento,
esa España desde dentro, pero también lo que significó desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Me gustaría traer solamente a la mesa las consideraciones de algunos políticos contemporáneos, cómo vieron con sus ojos lo que significó aquel desastre de Anual, mal desastre de Anual. Bueno, ustedes hoy llevarán y terminarán esta jornada llevándose si fue un mal desastre o qué significó aquel acontecimiento. En aquel momento, el periódico La Época, el 13 y 21 de agosto del año 1921, y tuvimos la oportunidad de leer este periódico en clase y de llevar estas crónicas a clase, decía simplemente, por ejemplo, algunos comentarios que vamos a poder hoy seguramente discutir y que ustedes van a poder seguramente también preguntar, ¿no? Por ejemplo, el duque de Medinaceli decía que hacía varias centurias que señalaba en Melilla, decía el periódico, la llave de la independencia de España. Decía, hasta el señor Cambó, que en mayo de 1914 decía en el Congreso que la permanencia de España en Marruecos es la base de nuestra personalidad sobresaliente en la cuestión del estrecho de Gibraltar, en la del Mediterráneo, y por consiguiente, decía, una condición sine qua non para el mantenimiento de la integridad nacional en las Baleares y en Canarias. De tal modo, decía él, que si desaparecemos de Marruecos, caeríamos en la triste situación de Turquía, siendo como esta un territorio para compensaciones. El conde de Floridablanca, ya en el año 1780, decía, y recoge también el periódico La Época del 21 de agosto de 1921, decía, mirando a la geografía política de su tiempo, que si el imperio turco perece, deberíamos pensar en adquirir la costa de África, que hace frente a España en el Mediterráneo, antes que otros lo hagan, en perjuicio de nuestra tranquilidad, de nuestra navegación, decía, y de nuestro comercio. Más cerca a nosotros, desde el punto de vista contemporáneo, tenemos las palabras de don Antonio Maura, que también hace referencia a este problema. También en el periódico La Época, ese 21 de agosto del año 1921, y decía en un discurso el 18 de octubre de aquel año, cada día nos notificaban los amigos que no podían estar sin nuestra protección, porque los arrollaban los enemigos, y que si no obtenían la de España, procederían por sí mismos y nos quedaríamos completamente solos en el campo exterior. La misma observación la formulaba también Canalejas en su discurso del 7 de mayo de 1912. Con razas tan guerreras y gente tan belicosa, o hay que avanzar y asegurarse, o hay que retroceder y huir, y cada retroceso es un elemento de población que se levanta. Creo que todas las palabras que recogen la prensa del momento es muy significativo, no solamente de lo que se estaba viniendo, sino con perspectiva histórica de lo que iba a llegar a venir. Bueno, pues creo que a lo largo de esta mañana muchas de estas preguntas tendrán respuesta a lo largo de cada una de las ponencias. Muchísimas gracias por acompañarnos y ya, sin más, damos paso a la primera ponencia de la mañana. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar y quiero presentar a los ponentes de la primera mesa de la mañana. En primer lugar, quiero presentar al profesor José Manuel Azcona Pastor. Es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es doctor en Historia por la Universidad de Deusto, donde comenzó su actividad docente. Ha sido profesor tutor de la UNED y ha sido invitado a impartir docencia y a realizar estancias de investigación en universidades tanto nacionales como internacionales. Es además director de la Cátedra de Excelencia URJC Santander Presdeia, que estudia los procesos migratorios de España hacia Iberoamérica y las relaciones políticas y socioeconómicas mutuas. Es autor de numerosas obras científicas de calidad contrastada. En la Universidad Rey Juan Carlos ha desempeñado distintos cargos, siendo director de actividades de proyección social, director de actividades culturales, vicedecano de alumnos y en la actualidad es director de la Universidad de Mayores de esta institución y de la Universidad de Mayores Centro Adscrito de Boadilla. Muchísimas gracias también a los alumnos de la Universidad de Mayores por acompañarnos hoy aquí.
Entre sus últimos libros destaca Terrorismo sin límites, Relaciones internacionales y acción exterior de ETA, de la editorial Comares. Quiero ya presentar a todos los miembros de la mesa para hacerlo luego mucho más ágil. Sigo con la presentación de Emilio Sánchez de Rojas. Emilio Sánchez de Rojas es coronel de artillería, diplomado de Estado Mayor y es doctor en Derecho por la Universidad de Alfonso X el Sabio, profesor de AE Business School, de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Mayores de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha sido investigador principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos y sus anteriores destinos ha ocupado cargos como jefe del Departamento de Investigación y Análisis de la Escuela de Altos Estudios durante 4 años y jefe del Departamento de Estrategia y Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas en el CSD. Tiene una larguísima experiencia profesional a lo largo de todos estos años que voy a intentar resumir, ¿no?, en las acciones más importantes. Ha dedicado la mayor parte de su trayectoria profesional en los empleos de teniente coronel y coronel a la inteligencia, la estrategia y en las relaciones internacionales. Ha participado en varias operaciones de mantenimiento de paz, desde UNPROF de Naciones Unidas en Bosnia en el año 1995 y allí desempeñó el puesto de G5, el jefe del puesto de G5, siendo responsable de las relaciones cívico-militares, particularmente con las autoridades civiles y locales. Otra de sus grandes operaciones de paz en la que participó fue SFOR en 2003-2004, estando destinado en el cuartel general de la OTAN en Sarajevo, donde ocupó el puesto de jefe de la sección del Plans Policy, de la división de inteligencia. Ha estado también en el Líbano y además ha estado destacado en 2 grandes misiones, ha sido en Viena y también en el Cairo, con lo cual tiene una amplísima, dilatada experiencia de relaciones internacionales. Y no por último, nuestro compañero Miguel Madueño, que es doctor en Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos, es profesor y amigo y compañero en el área de Historia Contemporánea en esta misma universidad, es director de la revista digital Guerra Colonial, investigador adscrito a la Cátedra de Investigación URJC Santander Presdella y director del Seminario Permanente Americanista. Entre sus últimos libros figura El falangismo en España actual, 1977-2020, Historia de una extinción continua, publicado por Siles, y Guerra y orden internacional, publicado también junto con el profesor José Manuel Azcona. Bueno, sin más, os cedo la palabra. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a los doctores Sánchez, a Miguel y a Del Prado, ¿no? Cristina Del Prado, por esta amable invitación, y además me encanta el horario, ¿no? Que sea por la mañana, rompe un poco todas las tradiciones de lo que suelen ser estos acontecimientos científico-académicos, ¿no? Que siempre son por la tarde, así que me congratula mucho, sobre todo de ver a nuestros alumnos de grado presentes y en remoto, y también de la Universidad de Mayores. Para mí un honor que nos acompañéis, los que representáis a esta, para mí, honorable institución que tengo el honor de dirigir, de la que me siento pues muy feliz, ¿no? Cuando los organizadores, especialmente compañera y amiga Cristina Del Prado, me invitó a esta cuestión, pues la verdad que primero lo del cumplir el evento, ¿no? En estas fechas me pareció magnífico, porque es una manera sobre todo de recordar y de poner los ítems históricos bajo parámetros científicos con historiadores profesionales, que es de lo que se trata, ¿no? Vengo antes de ayer, en el Día de la Hispanidad, ya se ha citado aquí también que va a haber un congreso sobre la obra de España en América, escuchando todas las barbaridades y estupideces habituales que se dicen. ¿Quiénes no son historiadores? Claro, todo el mundo tiene derecho a hablar, yo lo entiendo. De historia pues habla todo el mundo, en las tabernas, en los bares, por las calles, en los parques, y todo el mundo sienta cátedra además, ¿no? Entonces hay una dicotomía entre lo que realmente fue la gran obra de España en América, ¿no? Con todo el traumatismo de la conquista, con todas las conquistas. Los romanos tardaron 200 años en conquistar España y ensartaban a los pueblos hispánicos de una manera absolutamente
exponencial, ¿no? Y se llevaron, por cierto, todo el oro de las médulas de León, el sitio magnífico para visitar. Esquilmaron todo, y aquí a ningún español se le ocurre pedir que Roma, que la Italia republicana actual nos pida perdón. Bueno, dicho esto, traigo a colación todo esto, que ya sé que no es el objeto de este curso, de este seminario, de esta magnífica iniciativa de la FUE, porque también pasa con Anual, ¿no? Hace poco he visto en la prensa que una asociación de militares ha reclamado a la televisión española que corrija una serie de datos de un documental precisamente sobre Anual, escalofriante, ¿no? Y es que en Anual, en ese documental, aparecía Abdelkrim como un héroe, ¿no? Y los españoles como una especie de villanos a debatir en todos los sentidos, ¿no? Esto tiene que ver con muchos de los acontecimientos de nuestra historia, ¿no? San Miguel decía, y bueno, pues estamos de acuerdo, que no hay que hacer leyendas rosas, tampoco leyendas negras. La historia la tenemos que hacer los historiadores con métodos deontológicos que se nos enseñan en la universidad, que conocemos todos, con nota a pie de página y con cita. Y ya desde la Escuela de los Annales, una de las escuelas francesas más influyentes, hay otras muchas, ¿no? En la construcción de la historia profesional, sabemos, todos los historiadores profesionales que estamos en esta sala, sabemos que la neutralidad se consigue en un 80%, 80-85%, que es una cantidad muy elevada, ¿eh? Subjetivismo queda relegado al 10-15. O sea, un historiador profesional, tenga la ideología, vote a quien vote, con los códigos que todos conocemos, hacemos historias con un sesgo de neutralidad entre el 80 y el 85%. Alguien me va a decir, ¿y por qué no el 100%? Porque es imposible, al final, ¿no? El alma humana y las pesquisas del intelecto de cada cual, al final afloran, pero de una manera minoritaria. Pero los españoles, que somos una sociedad autodestructiva en muchos sentidos, somos adictos a una cosa que leí hace mucho tiempo ya, fuera de la historia, en psicología, que se llama efecto extranjero, ¿no? Efecto extranjero, que vale para las personas, para las colectividades y las sociedades. ¿En qué consiste esto? Los españoles somos campeones, con los portugueses y los italianos, ¿no? Los contrarios son británicos y franceses. El efecto extranjero consiste en emocionarse, alabar y pensar que todo lo que viene de fuera es magnífico, es absolutamente glorioso, y que lo que hacemos aquí, pues no, y por tanto y sobre todo un efecto extranjero en inglés, porque claro, como es la lengua franca en este momento, la lengua dominante y la cultura dominante, nos guste o no, pues evidentemente el efecto extranjero pues funciona muy bien, y funciona también en la interpretación que hacen los aficionados de la historia, y algunas minorías sectarias, pero no los profesionales. Advierto de esto, porque también pasa en Anual. Lo acabo de ver con el documental y la queja que te parece que yo estoy de acuerdo con Cristina del Prado. Vamos, esa guerra se ganó. Lo que vamos a analizar hoy fue una tremenda calamidad militar, con una línea de investigación que hemos abierto Madueño y yo, que es precisamente sobre los pobres soldados de vuestras edades, cómo les trataron y cómo las cávilas del RIF los degollaban, hablaré de esto, y les sacaban los intestinos como si fueran animales, una brutalidad fuera de todo común, que fue el 50% de las bajas. Sin embargo, parece que en Marruecos todo lo hizo Francia, ¿no? Todo lo positivo lo hizo Francia. Entonces, no es así, ¿no? Y no sé si me estará escuchando mi querido amigo Enrique San Miguel, que estoy muy de acuerdo con él. Él la llama la edad de plata de la cultura española, de la generación del 98 a la del 27, no puedo estar más de acuerdo. Pero voy a advertir de una cosa que aprendí cuando dirigí la Sociedad del Sitio y me leí todas las conferencias de estos ilustrados miembros de ambas generaciones en Bilbao, ¿no? Y es que eran muy malos historiadores, muy malos historiadores. O sea, Unamuno es un gran literato, pero es un pésimo historiador. Ortega y Gasset es un pésimo historiador, porque hacían historias absolutamente sectarias para precisamente llevarnos a ver con ese regeneracionismo que querían hacer, que la historia de España había sido pésima desde el Neolítico hasta hoy. Es una cosa absurda, ¿no? Absurda. Todos los reyes habían sido malos, todo había funcionado mal, por fuera todo iba bien, y ha generado, y sigue generando, en cierta parte de la sociedad todavía, esta idea, ¿no? Quienes nos acercamos desde la profesión, vemos datos y comparamos, pues vamos,
obviamente no me voy a detener porque no es el objeto, sabemos que esto no es así. Y por tanto hago también la aclaración de la influencia nefanda que en la construcción de la historia que tenemos los españoles hicieron estos grandes filósofos o escritores. Con respecto al tema que nos ocupa, las citas que ha leído Cristina del Prado, pues son citas de políticos de la época. Yo no creo, obviamente, ni que ni que Marruecos generaba la nacionalidad, ni el fulgor de la España al momento, ni nada parecido. No lo creo con la perspectiva de la historia, ¿no? Lo que sí creo y afirmo, esta es mi primera reflexión o idea fuerza, como dicen los modernos ahora, es que en el fondo España en Marruecos estaba haciendo lo que veníamos haciendo desde el siglo XVI. Porque claro, yo que estudio mucho las relaciones con América, no, claro, España desde el siglo XVI ha tenido el oranesado en Túnez. Incluso esta plaza estuvo hasta 1756 en manos de los españoles, que por cierto no sé en Berlín por qué España no reclamó Túnez. Ceuta, Melilla, Sidi Ifni, estas plazas de soberanía han sido españolas desde los siglos XV, XVI. ¿Y por qué? ¿No? Incluso el Cabo Bojador, bueno, todo esto que ya conocéis. ¿Por qué? Pues porque es evidente que el mar Mediterráneo había sido ya desde Alfonso V el mar español en competencia con los turcos, que en 1571 en Lepanto destruimos la armada turca y se queda como un condominio puramente español, de dominación española, con sus posesiones en Italia. No nos olvidemos que Córcega, Cerdeña y Nápoles, que a veces se nos olvida, han sido territorios de la monarquía hispánica desde mitad del siglo XV hasta 1801, cuando invade Napoleón, territorios de la corona hispánica. Por eso hay tantos italianos, por ejemplo, en Madrid, que construyen magníficos edificios. Es que eran italianos, pertenecían a la corona hispánica. En Milán estuvo en poder de un gobernador español hasta 1756, por ejemplo, ¿no? Entonces, en Marruecos, traslado esta idea, insisto, hacemos y recuperamos, igual que la Guinea Ecuatorial, que nunca interesó porque España hizo su proyección hacia América, en Berlín, de lo que voy a hablar ahora, recuperamos lo que ya teníamos. Lo que ya teníamos. Cuando se dice, no, es que España en Berlín no consiguió mucho. Tampoco hizo esfuerzos militares, como hicieron otras potencias, para quedarse con otros territorios africanos o asiáticos. Más allá de la operación de Isabel II con Francia, ¿no? En el caso de Vietnam, que fue una operación, digamos, de apoyo, ¿no? Por tanto, recuperamos lo que ya teníamos. Y además, es importante destacar, según la idea que quiero transmitir, el peligro que tenía el estrecho con un Gibraltar británico desde la paz de Utrecht-Rastatt. Entonces, claro, si los británicos estaban en Gibraltar, en una época en que los barcos carboneaban, es decir, necesitaban puertos para llenarlos de carbón, el tener el norte de África o determinadas plazas del norte de África en posesión española era muy interesante, ¿no? Lo de Guinea es otra cosa. En los tratados del Pardo sucesivos de 1750 hasta 1700, reiteradamente 88, España se mete en este territorio para evitar las confrontaciones con Portugal en lo que es hoy Brasil y Uruguay. Y bueno, ya que estamos en la moda colonial de la que voy a hablar ahora y de la expansión de las naciones y de la potencia de las naciones según los dominios que tienes, pues entra también en el continente africano, ¿no? ¿Hola? ¿Oye? No. Ahora, hecho este preámbulo, vamos a ver algunas otras cuestiones, ¿no? Bueno, estas son las posesiones que tuvo el Imperio Español después del Tratado de Tordesillas, con la curiosidad de Filipinas, que en Tordesillas no le correspondía, dicho sea de paso, pero que los españoles se quedaron, ¿no? Momento 1492 hasta 1898, en el que por una derrota militar, insisto también, no por la mala calidad de los barcos españoles, que está dicho siempre, es una absoluta falacia. Los barcos españoles eran de primer nivel. Se habían construido los astilleros vascos, el Oquenos, María Teresa, tal, y funcionaban muy bien. La osadía de Cervera de salir de una boca de lobo y enfrentarse, salir a una zona donde estaban los norteamericanos y le esperaban como si fuera un ratón, provocó el desastre, dicho de una manera
sencilla. En cualquier caso, la pérdida, como digo, del imperio colonial va a traer en España pues un shock, ¿no? Todavía no hay, yo llevo como 20 años diciéndolo, con poco éxito, todavía no se ha estudiado cómo fue el impacto de la pérdida de la primera parte de los reinos de Indias, que es a mí como me gusta llamarlos, más que imperio colonial. Es decir, ¿qué pasa a partir de 1830, cuando ya definitivamente hemos perdido los reinos americanos, el impacto socioeconómico, político que tiene en el propio territorio español? En cualquier caso, en 1898 perdemos los últimos territorios, las provincias, como se llamaban en la época: Cuba, Puerto Rico, Filipinas, Carolinas, Marianas, Palaos y Guam, y España se queda verdaderamente en una posición de secundaria como potencia internacional, ¿no? Mi tesis particular, pues discutible, que España ha sido una potencia verdaderamente significativa en el mundo hasta el periodo de las primeras colonias, es decir, hasta la década de 1820-30. En el siglo XVIII todavía la potencialidad y la grandeza de los reinos de Indias hacían de España que fuese una potencia primacial. Digo todo esto por si alguien todavía tiene en la cabeza, que está totalmente superado, claro, esa famosa decadencia de un siglo, del siglo XVII, que todavía algunos autores leyendo textos de los años 50 y 60 mantienen, ¿no? Está totalmente superado, no es así. Y a partir de entonces, España, a partir de 1898, se queda en esta posición secundaria, con esas plazas en el norte de Marruecos, en Sidi Ifni, y el pequeñito territorio, de la Guinea Ecuatorial, que era aproximadamente 10 veces menos de lo que los tratados del Pardo se le había otorgado a España por Portugal en el siglo XVIII, precisamente para organizar las colonias americanas de Brasil, por un lado, y en este caso del virreinato del Río de la Plata. Reparto de África. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué se obsesionan las naciones occidentales por quedarse con el territorio africano absolutamente desconocido, excepto el norte y las costas de los esclavos en las costas de Guinea, que era lo que los portugueses habían desarrollado, la nación, por cierto, campeona del mundo en el esclavismo internacional? No sé si, me imagino que todos lo tenemos claro, ¿no? La nación que más ha comerciado y con mayor éxito en el tráfico de negros del mundo ha sido Portugal siempre, ¿no? Después le han seguido Inglaterra, Francia, Dinamarca, poco conocido, y España tiene un papel de compra fundamentalmente, aunque también tuvo tráfico, que normalmente cedía a terceros. Ahí está el mapa que ha preparado de forma muy prolija Miguel Madueño, y aquí contamos pues algunas de las razones muy conocidas, ¿no? Situación internacional, se centró en 2 escenarios: reparto de África, llegaba debilitada, como acabo de afirmar, después de las pérdidas de los reinos de Indias a principios del siglo XIX, y sin embargo todavía tenía hasta 1898 posesiones importantes. Cuba era una posesión muy significativa, Puerto Rico, Carolinas, Marianas, Palaos, y va a recuperar en la conferencia de Berlín, pues evidentemente, como digo, las zonas que habían sido ya históricamente de su posesión, ¿no? La conferencia de Berlín para mí es apasionante. En 1884-85 se reúnen las grandes potencias europeas y también aquellas otras que aspiran a serlo, como Italia y Alemania. Recuerdo aquí que ambas naciones surgen como tales para la historia en 1870-71, o sea, son nuevas, como concepción de lo que entendemos por Estado-nación en el sentido moderno, ¿no? Tras la conferencia de Berlín, España mantenía una serie de posiciones, ya acabó Jubi, Hamza, Río de Oro, Río Muni, la isla de Fernando Po, además de una zona del norte de Marruecos, bajo la influencia de Ceuta y Melilla, que se convirtió en lo que luego sería el protectorado de 1912, ¿no? Las interpretaciones de por qué España se lanza a esta nueva empresa colonial son muchas y muy diversas, ¿no? Yo voy a decir cuál es mi punto de vista, claro que es el mío, obviamente, ¿no? Primero, la primera idea es el resarcimiento de lo que había supuesto ya la pérdida del imperio más grande, el imperio moderno, ¿no? Más significativo, con los reinos de Indias en la década de los años 20-30, ¿no?
La segunda cuestión, intentar mantenerse en el ámbito de las potencialidades occidentales europeas de una manera digna. Yo soy más benigno a la interpretación que se suele hacer. Creo que al final España reclamó lo que tenía o lo que había sido su tradición, excepto, insisto, Túnez, porque con el oranesado todavía es visible en la ciudad de Orán la presencia española, debería, entiendo. Lo que pasa es que ahí tenía la controversia y el input de Francia, bueno, primero de Italia y luego Francia, que querían también el territorio, ¿no? De una manera efectiva. Y también, obviamente, razones económicas, ¿no? Las archiconocidas minas de fosfatos, de hierros y tal, y una pequeña franja de agricultura en la zona próxima al norte, pues influye en todo eso. Sin embargo, a mí me gusta hablar, y ahora está muy de moda, la historia de las emociones, ¿no? En mi opinión, una razón fundamental de esta vuelta al intento de tener una posesión colonial significativa tiene mucho que ver también con la concepción de hitos y mitos como la patria, la grandeza, el esplendor, todas estas cuestiones que operaban no solo en España, sino en todas las naciones, y como digo, no quedarse a rebufo de lo que habían sido las otras naciones occidentales, ¿no? Sobre estas cuestiones en las que, por cierto, empecé cuando era muy joven en el ámbito de la investigación y también tengo algunas cosas sobre Sidi Ifni, siempre se habla de errores y más errores del ejército, de los políticos, etcétera. Y nosotros, el profesor Madueño, que le cedo la palabra ahora, pues terminar la intervención con esta. Obviamente admitimos los errores del ejército colonial o las decisiones políticas o militares como tuvieron otros países, porque a veces también cuando hacemos la historia de España parece que solo nos pasan las cosas a nosotros, ¿no? Pero le cedo ya la palabra, lo va a contar como entretenimiento. Algunos de estos errores tienen que ver con escasas innovaciones, modernidad frente a lo decimonónico, la autonomía de la institución, que al final cada uno de los mandos operaba de una manera autónoma con poca coordinación, proyectos de reforma desde el Ejecutivo inconclusos y mala prensa, desde luego destruyendo todo lo que se hacía. Insisto, le cedo la palabra a Miguel Madueño, no era privativo de España, si alguien ha estudiado, seguro que sí conoce los elementos de las naciones que han colonizado, han tenido desastres, asesinatos masivos y problemas de tipo militar e infraestructura. ¿Vas a pasar transparencias? Sí, pero la paso aquí. No puedo pasar aquí. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, hago un inciso para sumarme a los agradecimientos del catedrático José Manuel Azcona, al director del Seminario de Historia Cisneros, a don José Luis Sánchez García, por supuesto a catedrático Enrique San Miguel y a profesora y compañera Cristina del Prado. Para mí, igual que para José Manuel, pues es un honor estar hoy aquí, sobre todo en la Federación Universitaria Española, en estas instalaciones. Me sorprende además mucho también la buena acústica que tiene, ¿no? En la sala, por tanto es bastante cómodo para los que estamos aquí sentados. Y bueno, pues lo que voy a tratar de hacer ahora es hacer un resumen de las contrariedades que se encontraron los soldados españoles, porque como bien ha dicho antes José Manuel, una de las cuestiones principales que a nosotros nos llama la atención especialmente es el sufrimiento del soldado español en el desastre anual, el sufrimiento del soldado español. Luego, al final de la presentación, José Manuel hará pues, una aproximación también a la violencia que desarrollaron los rifeños, a la brutalidad que desarrollaron durante el desastre, pero a mí me gustaría también incidir en el proceso que llega a eso, el proceso que va a cumplir un soldado español hasta llegar al desastre anual. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que un soldado español que muere en anual, en el año 1921, posiblemente había estado un año y medio, 2 años en el servicio militar, sufriendo una serie de calamidades enormes, algunas derivadas del terreno en el que se vivía, de la situación, que es ajeno a la responsabilidad de cualquier institución española, y otros muy relacionados con algunos aspectos de esas instituciones que en algún momento pues estaban corruptas o tenían fuertemente desestructuradas o que no funcionaban como debían funcionar.
Entonces eso es más o menos lo que voy a hacer, ¿no? Pasar por ello. Empezando con el ejército español, pues bueno, pues es relevante las escasas innovaciones que había habido en el ejército español desde el año 1845 hasta el año 1912. Ahora explicamos esas escasas innovaciones que había habido. Es cierto que el ejército se había dotado de algunas modernidades, sobre todo modernidades tecnológicas, artillería había mejorado, teníamos un cuerpo de ingenieros bastante eficiente, ya se utilizaba la radio o lo que se denominaba la telegrafía sin hilos, se utilizaban también, o teníamos en nuestras filas también dirigibles. Sin embargo, todo esto, toda esta tecnología, estaba también combinada con la perseverancia todavía de ideas decimonónicas en la forma de hacer la guerra. Ideas todavía muy antiguas, ideas que no se habían adaptado a esa tecnología. Continuando con esto, hay más aspectos que van a afectar a nuestro ejército, como por ejemplo que eran muy autónomos. Era un ejército que mantenía una autonomía bastante destacada con respecto y comparado con otros países. ¿Por qué era así? Pues porque había tenido un peso durante toda la segunda mitad del siglo XIX, un peso bastante importante en la política. Entonces los políticos, la clase política, para tratar de desvincularse o de mantener al ejército a raya, le había dado muchas prerrogativas. Esto significaba, por ejemplo, que en el ejército había unos sueldos para los altos oficiales, especialmente, elevadísimos. Y esto restaba presupuesto para otras partidas que podían haber sido mucho más válidas o mucho más valiosas en torno al desastre anual, en torno a la guerra del Rif. También había un número exorbitante de oficiales. El salario, para que nos hagamos una idea, se llevaba casi 2/3 del presupuesto. 2/3 del presupuesto del ejército se lo llevaban prácticamente los salarios. En otros países como Francia o Alemania, sin ánimo de comparaciones, pero hay que hacerlas, esa cifra estaba en un 20% aproximadamente. Por tanto, podemos entender que Francia, Alemania, el resto de países que sí tenían unos salarios más bajos, más adecuados, pues tenían muchas más facilidades para invertir en otros aspectos. Luego, sobre el número de mandos. El número de oficiales también era elevadísimo con respecto al número de tropa. Por ejemplo, solamente en el cuerpo de infantería, en el año 1830, había 2.000 oficiales y 50.000 soldados. 1830. En el año 1912, es decir, prácticamente 80 años después, nos encontramos con que la cifra había pasado de oficiales a 12.000, es decir, de 2.000 a 12.000, y la cifra en infantería simplemente había pasado de 50.000 a 57.600. ¿Vale? Por tanto, pues volvemos a la frase bastante mítica de mucho jefe, poco indio. ¿Vale? Nos encontramos en una situación bastante lamentable en ese aspecto. Además, la mayor parte de los oficiales superiores se encontraban en reserva o en puestos muy burocráticos, cómodos. De hecho, luego hablaremos del enfrentamiento que había también entre peninsulares y africanistas. Hubo una serie de proyectos para tratar de paliar estas deficiencias del ejército, proyectos llevados a cabo por Dato, por Luque, por Romanones, a lo largo de todo el siglo XIX, principios incluso del siglo XX, para modernizar al ejército, pero la inestabilidad política que había en España, los cambios sucesivos de gobierno, hacían prácticamente inviable que esas reformas llegaran a ningún puerto. Bueno, estamos acostumbrados a cómo es nuestra política y cómo funciona, ¿no? Que siempre se están cambiando continuamente las normas. Por tanto, otra de las deficiencias que teníamos era que sobre el papel el ejército era voluminoso, pero en realidad las plantillas no llegaban al 50%. Es decir, si una unidad de infantería, una compañía de infantería tenía que tener 120 hombres, pues a lo mejor tenía 50 o 60. No llegaba a tener más. El cupo de mando sí estaba cubierto al máximo, pero el de tropa no. Eso es otra deficiencia añadida bastante interesante. Luego, no debemos olvidar también que el ejército estaba mal visto en ese momento, ¿vale? Tenía cierta mala prensa. 3 razones muy importantes. La primera, las funciones de policía que había llevado a cabo el ejército durante todo el siglo XIX, para paliar huelgas, para luchar contra todos los elementos sociales que fueran contestatarios contra el gobierno, ¿no? En segundo lugar, ese desastre del 98 tan cercano, que hacía evidentemente mala prensa, daba una sensación de derrotismo también a las propias filas del ejército. Y por otro lado, la corrupción en el reclutamiento, ¿vale? La corrupción en el reclutamiento también era total, hablaremos ahora también de ella. Había escasez de todo. Yo recupero una frase de un oficial que decía: la dotación anual reglamentaria de granadas, según las instrucciones publicadas por la Escuela Central de Tiro, es de 1.500 granadas de mano
modelo número 1 para cada compañía que se estimen necesarios para llegar a adquirir verdadera práctica y realizar suficiente número de ejercicios. El número enviado a este regimiento ha sido de 90. De 1.500 granadas para entrenar, habían recibido 90. Por tanto, evidentemente, el entrenamiento no había sido ni efectivo, ni real, ni satisfactorio. Bueno, un aspecto en el que nosotros, o digamos el gobierno español, no tiene responsabilidad, el teatro de operaciones. El teatro de operaciones va a ser muy complicado. El RIF, por su geografía, por los enemigos, por las tribus que son las más combativas, tanto en Yebala como en RIF, las más combativas de todo el protectorado norte, o simplemente las inclemencias climatológicas, el terreno abrupto, todo esto va a hacer que sea muy complicado mantener un cierto orden en el RIF. Nos encontramos con un territorio que, por ejemplo, no se podía parcelar, como hizo el general Weyler en Cuba, parcelando ese territorio y aislando a la población para poder someterla. Aquí no se puede parcelar porque está todo lleno de barrancos, es una zona muy abrupta. Hay escasez de caminos, hay escasez de agua. El agua suele estar lejos de los lugares donde están situados los fortines o los blocados. Importante también la permeabilidad de la frontera francesa, ¿vale? De la frontera con el protectorado francés. Los franceses, estaban prácticamente obligados a tenernos allí por una exigencia de los británicos, entonces los franceses simplemente estaban esperando a que nosotros falláramos. ¿Cómo hacían eso o cómo se beneficiaban eso? Pues prácticamente dejando la frontera desguarnecida. Entonces los rifeños podían entrar, atravesar nuestra frontera con la frontera francesa con absoluta impunidad y podían ir allí para refugiarse, armarse, etc. Una definición, ¿no? La tenéis en pantalla, pero no sé si se ve bien. Yo creo que la voy a leer, porque a lo mejor los del fondo no la llegáis a ver. Los cambios bruscos de temperatura, la escasez e impotabilidad de las aguas, la mala calidad de los alimentos, el hacinamiento de las tropas, la falta de higiene, las mojaduras, las insolaciones, las marchas y otras 1000 causas hacen de este territorio un país insano y capaz de dar al traste con la naturaleza mejor construida. De José Ramón Fernández Osea. Bueno, condiciones climáticas y físicas bastante adversas que lo que van a hacer es evitar también que la artillería o la aviación puedan dar el apoyo debido a la infantería. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos una infantería aislada, una infantería que no tiene ese apoyo que le garantizaría, pues como potencia o como país metropolitano moderno, con armamento moderno, le permitiría una ventaja frente a los rifeños. No la vamos a tener. No la vamos a tener porque al final se va a enfrentar prácticamente infantería contra infantería. Bueno, sobre los despliegues y las tácticas, ¿no? Lo que se ha conocido también en algunas ocasiones como la mancha de aceite, que es la típica táctica que va a llevar a cabo el ejército español, que es de extensión a lo largo de un territorio. Van a ir estableciendo fortines, bloqueos, diferentes territorios, bases, pero al final se quedan muchos, como estamos en un territorio abrupto, como hemos insistido antes, pues al final se quedan muchas zonas en retaguardia. Muchas veces también se pacifica una determinada tribu, una determinada zona rifeña, se cree que se ha pacificado y esa tribu no está para nada pacificada. Se puede volver contra el ejército español y aparecer además en retaguardia. Sobre los despliegues y tácticas también, con respecto a esta mancha de aceite, hay que destacar que ya la guerra irregular era un hecho, ¿vale? Como bien ha dicho antes José Manuel, el nuestro no es el primer desastre que ocurre en el mundo, ¿vale? En el mundo colonial, sobre todo. Tenemos a Isanguana en el año 1879, Zulúes contra ingleses, 1.300 soldados profesionales ingleses o británicos masacrados por los zulús. 1.300 profesionales, no hablamos de conscriptos. No quiero quitar importancia ni comparar a las personas, pero al final un profesional es entrenado y el Estado invierte en ese profesional, en un conscripto simplemente llamado a filas. Nos encontramos también, por ejemplo, con la batalla de Adwa en 1896, también un desastre de los italianos frente a los etíopes. Por tanto, no es la primera vez que ocurre eso. Ya deberíamos haber estado, o nuestros mandos, nuestra inteligencia ya debería haber estado prevista de esto. Ya debería haber, o prevenida mejor, ya debería haber tenido una cierta visión, porque la guerra irregular ya era un hecho. Ya empezaba a dejar de combatirse de la forma decimonónica, batallones unos contra otros, hasta que uno de ellos rompía filas. Ahora lo que teníamos era pues, tácticas de guerra irregular, que las van a poner en marcha también los rifeños, ¿vale? Tenemos emboscadas, tenemos retiradas fingidas, tenemos lo que se denomina el paqueo, ¿no? Que es el continuo disparo de francotiradores desde las alturas, que hablaremos ahora también de él.
Por tanto, esto pues, tenía que haber cambiado, pero no cambia, ¿vale? De hecho, hay un debate entre los oficiales de ese momento entre tácticas de choque o tácticas de fuego, es decir, las tácticas decimonónicas frente a las tácticas de guerra más irregular. Hay un reglamento en el año 1908 que se repite en el año 1914 que sigue dando importancia al choque frente al fuego, ¿vale? Sigue dando esa importancia cuando estaban viendo que no era efectivo. Se va a debatir incluso el uso de la ametralladora, porque resta valor al combate final, ¿vale? Resta heroicidad. Entonces se va incluso, a nadie le cabe en la cabeza no utilizar la ametralladora teniéndola, ¿no? En cualquier guerra, pero en ese momento pues hay unas condiciones o unos valores más altos en cuanto al honor y demás, y las tropas españolas o los mandos españoles digamos que la rechazan. Va a ser Berenguer al final el que la va a introducir en las propias compañías de infantería. Vehículos. Los vehículos, que era otra ventaja que podíamos haber tenido frente a los rifeños, porque ellos no tenían vehículos, ellos se movían de una manera pues, normalmente a pie o como mucho en burro o en caballo, si tenían suerte. En los vehículos nos podían haber hecho un gran favor, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque es una zona donde no había prácticamente carreteras, donde no había caminos. Entonces, los vehículos que había en ese momento, además, no son los vehículos que tenemos ahora, que te puedes meter por cualquier sitio. No, en ese momento no era así, mucho menos carros de combate. ¿Qué ocurre? Que llegaron, por ejemplo, 6 carros Schneider CA1 o 11 carros Renault FT17, recién estrenados en la Primera Guerra Mundial, pero ¿qué ocurre? Que llegaron en el año 1922, bueno, llegaban tarde. Y posiblemente tampoco hubieran sido demasiado efectivos porque encima un carro de combate es mucho más difícil de mover en ese tipo de caminos. Bueno, por tanto, la institución, el ejército, estaba anquilosado, era una institución que en ese momento se mantenía un cierto grado retrógrado frente a las nuevas tácticas que estaban exponiéndose en el mundo. Y en nuestro caso seguíamos prácticamente igual. Decía un oficial, lo cito también textual, se cometen los mismos errores una y otra vez, las mismas deficiencias solo agravadas y cuando por tercera vez ha habido que enviar fuerzas a África, el espectáculo ha sido el mismo, el desbarajuste, la improvisación y la desorganización de los menguados regimientos de la península. Bueno. Continuamos con otro elemento que va a ser también característico de esta guerra, que son los bloqueos. ¿Vale? Los bloqueos son prácticamente chamizos, quizás sea pues, como la mitad de esta sala, podríamos decir un bloqueo grande. Están construidos normalmente en piedra, fortificados con sacos terreros, tienen escasas ventanas, lógicamente, para evitar que haya ataques desde el exterior. Esas ventanas siempre suelen ser simplemente aspilleras para poder disparar al exterior. Y ahí se concentraban los soldados españoles. El problema era que la vida en esos bloqueos normalmente solía ser sofocante y muy angustiosa. ¿Por qué? Porque los rifeños se situaban sobre todo en las partes altas y llevaban a cabo el paqueo, ¿no? el disparo de francotiradores. Por tanto, muchos de estos soldados tenían que hacer incluso sus necesidades fisiológicas dentro del bloqueo, porque si salían podían recibir un disparo. Se describe así, lo describe así un soldado, la vida en el bloqueo. Las moscas se meten dentro de tu boca, de las narices, se pegan a ti durante todo el día. Te impiden comer, no puedes hacer la digestión tranquilo, te imposibilitan el escribir a tu familia, a tus amigos, pero lo más horrible aún es lo de las pulgas, y los chinches, y los piojos, y las ratas. ¿Vale? O sea, que había pues, una fauna de lo más agradable. Estas se pasean por encima, refiriéndose a las ratas, por encima de tus narices y te despertarás de improviso con un par de ellas que están sentadas cómodamente sobre tus ojos, la boca o el pelo. ¿Vale? Fijaos, ¿no? Pues lo tremendo que es. Cuando se liberaron algunos bloqueos o llegaron algunos refuerzos a algunos bloqueos, encontraron o hicieron esta descripción. Los de los bloqueos, estos que salían, están famélicos, barbudos, no tienen fuerzas, se caen, están destrozados, el olor es insoportable. Hay 4 muertos en descomposición. ¿Vale? Dentro del propio bloqueo había habido víctimas y nadie las había sacado, porque al final te arriesgabas a ese fuego continuo. Bueno, por eso decía antes que la vida de un soldado anual que al final termina muriendo en la jornada de julio de 1921
tiene un recorrido nada agradable, ¿vale? Que ha podido durar durante meses en este tipo de situaciones. Sobre el agua, la vida, las enfermedades, la muerte. Bueno, el alcohol era una de las cosas, uno de los problemas que había en Anual. Quizás para olvidar, quizás como válvula de escape. Lo cierto es que el propio ejército daba un aguardiente matutino a los soldados, ¿vale? Le daba un aguardiente matutino. Evidentemente es una mala idea, porque en un ambiente tan árido, donde la deshidratación es uno de los grandes problemas, si encima abasteces con alcohol a la tropa, pues lo que puede ocurrir es que haya más deshidrataciones, ¿no? Lógicamente. Definía así otro oficial: durante los 25 años de este siglo, Marruecos no fue más que un campo de batalla, un burdel y una taberna inmensos, según lo describía este individuo. También se alentaba la prostitución. La prostitución más que nada para mantener, trasladémonos a 1921, ¿vale? Que nadie se lleve las manos a la cabeza, pero trasladándonos a ese año, el ejército intentaba, los mandos intentaban mantener sana a la tropa, ¿vale? Entre comillas, y entiéndase, ¿vale? Intentaban mantenerla sana, que no hubiera relaciones entre soldados. Entonces, alentaban esa prostitución. La parte negativa de esta prostitución es que con tantos chinches, pulgas, ratas, etcétera, había una gran cantidad de riesgos en la transmisión de enfermedades. La prostitución elevaba eso más todavía. Lo hacía todavía más peligroso. Sobre el agua era un bien escaso, muy escaso. Las tropas normalmente solían tener que ir desde los lugares donde estaban situadas a buscar el agua, a hacer las denominadas aguadas. Las tenían que hacer además en acémilas, en burros, ¿no? En mulas. Y ese era el momento quizá más peligroso, porque se tenían que enfrentar a ese paqueo, ¿no? A los francotiradores situados en las zonas más altas. Era una acción de riesgo tener que ir a recoger ese agua. El agua, cuando Anual se asedia durante unos días, antes de que tenga lugar la desbandada total, o en puestos como Yeriben, en algunos otros puestos, el agua pues, se va a convertir en un bien escaso, ¿vale? Decía, por ejemplo, otro de los soldados: es horrenda la sed, se han bebido la tinta, el petróleo, la colonia, los orines mezclados con el azúcar, ¿vale? Otra de las descripciones que había. Se dice también que ese azúcar estaba reservado para los oficiales, ¿vale? O sea que el soldado no disponía de ese lujo. Luego la comida. Con respecto a la comida también estaba mal ajustada, estaba mal pensada la comida que iban a ingerir los soldados. Era una dieta rica en grasas, con lo cual también iba mal contra la deshidratación. Sus dos elementos estrellas eran el chorizo, que estaba prácticamente en todas las comidas. Normalmente eran platos de legumbres y siempre se acompañaba de chorizo. Y luego otro plato estrella eran las sardinas en lata, ¿vale? Todos sabemos la sed que puede dar las sardinas en lata, ¿vale? Y encima en un ambiente tan árido como este. Y luego aparte también había mucha malversación con respecto a la comida, ¿vale? Mucha malversación porque se hacían muchos inventos para conseguir dinero, para pues corromper también ese aspecto, ¿no? Decían, por ejemplo, un oficial, decían: pagan 5 o 10 pesetas por una cabra que está medio podrida, lo meten en el rancho de los soldados y los ponen a la cuenta a 30 pesetas. ¿Vale? Por tanto, se habían ganado esas 20 pesetas. Lo cierto es que, según los datos oficiales, el 20% de los soldados hospitalizados, eran por dolencias gástricas, ¿vale? Había muchos que era por enfermedades, paludismo, pero el 20% era por enfermedades gástricas. O sea, imaginemos también la importancia de la comida. Según los datos también se daban 2 piezas de fruta a la semana, normalmente naranjas, 2 naranjas a la semana. Por ejemplo, Indalecio Prieto, ya que estábamos hablando antes de políticos, decía en el Congreso: ¿a qué sabios de nuestra magnífica intendencia se les ha ocurrido la idea de que constituya base los ranchos fríos las sardinas en conserva, en un país donde se carece de agua y donde la sed es el tormento constante de las tropas? La pregunta es si Indalecio Prieto u otros políticos se dan cuenta de esto, cómo el mando o cómo el oficial al mando no se da cuenta de esta situación. Tácticas rifeñas, perdón. Bueno, también el ejército español se tiene que enfrentar, ya voy terminando, se tiene que enfrentar a las tácticas rifeñas, ¿no? A unas tácticas que, como ya hemos dicho, están encuadradas en la guerra irregular, ¿vale? Es decir, son tácticas completamente novedosas para el ejército español, porque van a llevar a cabo
todo lo contrario a esas tácticas de choque que se defendían en el ejército. El problema de los rifeños, como os he dicho antes también, es que no guardaban lealtad a nadie. No guardaban lealtad al ejército español, lógicamente, ni a las autoridades españolas, mucho menos tampoco al sultán de Marruecos. No guardaban lealtad a ninguno. Entonces eran lo que podríamos considerar en la actualidad, si me permiten o si me permitís el traspaso a la actualidad, eran gentes radicales, gentes convencidas de lo que tenían que hacer. La táctica de los rifeños se basaba sobre todo en centrarse en puntos estratégicos, normalmente en el camino a las aguadas. En camino a las aguadas, puntos estratégicos, alturas, y desde ahí llevaban a cabo pues este continuo ataque mediante el paqueo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso lleva al soldado de cualquier nación, de cualquier país, le lleva a un estado de estrés prácticamente inaguantable, ¿vale? No sé si recordamos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, los efectos que tiene estar en una trinchera continuamente recibiendo fuego enemigo, ¿vale? No sé si han oído hablar, por ejemplo, de neurosis de combate en la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Gente que se queda completamente ya perdida para el resto de su vida, con unos calambres, con estertores, simplemente es por ese miedo. Pues el paqueo va a ejercer prácticamente ese efecto, porque al final no se puede salir del bloqueo, hay que estar continuamente pensando, o puedes estar continuamente pensando que alguien te va a disparar, lo cual el estado de nervios es completamente absoluto. Bueno, sobre el reclutamiento y los soldados, sí, ya vamos terminando. Bueno, pues había como dos fases, ¿no? La primera fase es la fase de recluta. En esa primera fase de recluta, que son los primeros meses, el soldado va a recibir muchísima instrucción. Según los informes, pues más o menos unas 5 horas de instrucción al día con el Mauser, ¿vale? 5 horas de instrucción. Sin embargo, pues recibieron escasas prácticas de tiro. Y bueno, ya por no hablar de maniobras militares brillaron por su ausencia. Había 3 campos de tiro en todo el territorio peninsular. 3 campos de tiro. En Carabanchel, en Paterna, Valencia y en San Gregorio. Que era el único, además, donde se podían llevar a cabo también prácticas de artillería. El único, en San Gregorio. Se dedicaban en España 4.000 hectáreas a los campos de tiro, ¿vale? En otros países, como por ejemplo Alemania, había 150.000 hectáreas dedicadas a campos de tiro. Esto, pues evidentemente nos lleva a pensar que en España los soldados cuando llegaban al frente quizás habían disparado 5 o 10 veces, no más. Recordemos, por ejemplo, antes el episodio de las granadas. Bueno, una vez llegaban al empleo de soldados, es decir, pasaban ese periodo de reclutamiento, esta instrucción solía sustituirse, pero no se sustituía por entrenamiento militar, sino que se sustituía por un tiempo total dedicado a los servicios masivos, imaginarias, cuartelero, bueno, todos los que hemos estado en el ejército sabemos de lo que hablamos, ¿no? Todos estos servicios que existían. Bueno, también es importante que se va a dar más importancia, mayor peso a los indígenas rifeños, a lo que es denominado la policía indígena, para hacer todas las tareas más arriesgadas. Por tanto, eso simplemente tiene una misión, y es reducir la tensión social que hay en España por ese reclutamiento. Claro, los soldados españoles al final se quedan mucho más anquilosados porque no tienen esas acciones de riesgo, sino que se quedan normalmente recluidos en esos bloqueos. Hasta el año 1912 hay un sistema de reclutamiento de quintas. Normalmente te podías librar de ese llamamiento con la redención en metálico o con la sustitución, que es pagando un dinero, pues te evitabas ir al servicio militar. A partir de 1912 hay una ley de reclutamiento que lo que hace es que elimina esas injusticias, pero deja una ventana abierta y se pueden seguir pagando cuotas. Con lo cual, en lugar de 3 años de servicio militar, si pagas 1.500 pesetas, lo puedes reducir a 10 meses, y si pagas 3.000 pesetas, lo puedes reducir a 5 meses, eligiendo además un destino que no tenga nada que ver con África. ¿Qué significa esto? Pues que los más pobres, los más analfabetos, son los que van a acabar en África, no las clases más pudientes. Terminando, con respecto a los generales, he hablado mucho sobre la rivalidad, sobre el enfrentamiento entre Berenguer y Dámaso. Yo simplemente no voy a recaer otra vez en esto ni a
ni a extenderme, pero simplemente sí que había un enfrentamiento entre peninsulares y africanistas que se extendió prácticamente hasta la Guerra Civil. Y alrededor de todo eso había un grupo de mandos denominados palatinos que estaban cerca del rey soldado, es decir, de Alfonso XIII, y que estaban continuamente conspirando para sacar mayores réditos. El miedo era importantísimo, el miedo y la desolación a ir a la guerra de África, ¿vale? De todos los soldados que fueron llamados, 2/3 se terminaron por librarse, 2/3 de los soldados. La tasa de mortalidad que había era tremenda, 15 veces superior, por ejemplo, a la alemana. Entre 1920 y 1920, más o menos cuando se encuadra la guerra del Rif, casi 1 millón de jóvenes se marcharon de España, poniendo tierra de por medio, por ejemplo, a América, para huir del servicio. No había voluntarios, con estas condiciones, evidentemente, poco voluntario podía haber. Ir a África se convertía básicamente en un drama. Y luego, sin contar con las deserciones y la picaresca que había alrededor de los soldados, como por ejemplo, pues fingir que estaban enfermos para poder regresar a su casa, ¿no? Por ejemplo, se ponían ajos machacados en las axilas para que les subiera la fiebre, se introducían ortigas picadas en las heridas para inflamarlas o se quemaban con monedas para simular úlceras, ¿vale? Pues todo esto para poder marcharse. Los que lo hacían, ¿vale? No es algo genérico, pero sí que es anecdótico. Con esto creo que doy paso a José Manuel para Sí, te pongo aquí. lo que quieras. Bueno. Paso aquí, ¿no? Sí, Con esto. ahí pasas. Bueno, pues ya ha anticipado el compañero Madueño la cuestión que nosotros vamos a aportar a la publicación de esta excelsa jornada y que nos ha generado además un debate entre los dos, ¿no? Descubrimos el poco caso que en estos estudios de anual presencia española en Marruecos se ha hecho sobre en torno al 48, 50, 52, depende de las fuentes, de ejecuciones o de muertes violentas de nuestros soldados por ejecuciones de los rifeños, ¿no? Y nosotros le vamos a dar la atención que se merece. Y también, si se me permite, de una manera más emotiva, el homenaje a aquellos jóvenes de las edades de los que nos acompañan, que, como ya bien se ha dicho por el profesor Madueño, provenían de ámbitos sociales, societarios, más bien de clases medias bajas o bajas y en ocasiones paupérrimas, ¿no? Que eran los que no podían pagar el sustituto en las agencias de sustitución, que evidentemente las clases medias o medias altas pagaban, o superiores pagaban para evitar que su hijo fuese a una muerte casi segura en un bloqueo o en un enfrentamiento directo, ¿no? Yo llevo muchos años estudiando la migración española a América. Hace ya más de 25. Una de las razones que me encontré fundamentales para entender por qué tantos jóvenes en lo que llamamos el boom, ¿no? La era expansiva de esta migración a América entre 1880 y 1936, donde 2,5 millones de españoles pasaron al Nuevo Mundo, a las Américas en su conjunto, tiene que ver con esto. Se ha dicho ya, ¿no? No se equivoca Madueño, 1 millón por lo menos lo hacían para evitar el servicio militar obligatorio. Un servicio que podía ocupar entre 1 y 3 años, dependiendo, donde podía mandar precisamente a Marruecos, a una muerte segura y terrible, como voy a contar en muchos sentidos, o a Cuba, Puerto Rico, Filipinas, ¿no? Y por tanto, insisto, esta va a ser nuestra aportación sobrecogedora, ¿no? Este verano me he revisado de nuevo el expediente Picasso, que parece ser que se va a publicar ahora en formato libro, y otras fuentes. Y desde luego lo que hemos visto pues es, insisto, sobrecogedor, ¿no? Aquí tengo los datos exactos que he entresacado. 13.363 militares del ejército español perdieron la vida, ¿no? De ellos 10.000 eran españoles y 2.390 nativos aliados, ¿no? En torno al, insisto, 48, nunca habrá un consenso en esto, fueron ejecutados, asesinados vilmente de la manera más atroz que los que nos siguen con un mínimo de interés se pueden imaginar. Que no solamente que vayas a morir con 18, 20, 21, los años que fueren, aquellos territorios agrestes, sin caminos, absolutamente olvidados del mundo y del destino,
sino lo que te sucedía, ¿no? ¿Cuál es el debate que los dos autores de lo que va a ser un artículo y de esta ponencia nos hemos tratado? Sí. Evidentemente, la historia no se juzga, se interpreta, ¿no? Por tanto, no vamos a juzgar con parámetros de hoy hechos incluso de 1921. Pero hay que decirlo, claro, hay que contarlo, ¿no? Que en esta historia habitual, como decía en la presentación de buenos y malos, hay que contarlo todo, ¿no? Hay que saberlo todo, ¿no? Y desde luego lo voy a leer ahora, voy a leer un texto que he preparado muy rápido. Los rifeños, en la inmensa mayoría, es decir, el 90% de las rendiciones que hacían los soldados españoles no las respetaban, ¿no? No las respetaban. Esta imagen que hemos colocado aquí es una de las muchísimas escabrosas de lo que supuso aquella falta de respeto a alguien que se ha rendido. Claro, ¿cuál es el debate? ¿No? Las normas de la guerra está humanizada, entre comillas, ¿no? Hoy, pues, por Naciones Unidas, por la Unión Europea, por muchas circunstancias. Tenemos aquí expertos militares. Hoy en día, incluso cuando van a hacer una operación, tienen expertos en derechos humanos para que les dicen dónde van a mandar la bomba para que no hagan daños colaterales a población civil, ¿no? Pero en otras épocas esto ha existido, primero en las sociedades naciones y luego en Naciones Unidas, ¿no? Aquí, claro, alguien puede decir, es que eran rifeños que les estaban invadiendo. Sí, pero vamos, también hay unos códigos universales, ¿no? Si alguien se ha rendido porque se considera inferior y tú has pactado y has prometido que vas a perdonar, vamos, a guardar la vida de los que se han rendido, y una vez que se han rendido con las propias armas que les quitas, los ejecutas como si fueran animales, pues desde luego el código ético dice poco en favor, independientemente de que fueran cabilas analfabetas rifeñas que estaban siendo sometidas a la invasión de dos potencias occidentales como era España y Francia, ¿no? La huida calamitosa, por ejemplo, en la rendición no respetada de Montarruiz, supuso que al menos la mitad de ellos fueran asesinados a sangre fría. Luego os voy a leer lo que he preparado porque es atroz, ¿no? También he leído este verano a Barea, he releído, ¿no? Ya lo conozco a Fernández de la Reguera y otros muchos. Y bueno, no os podéis imaginar. Estas son algunas fotos. Ya sé que no está de moda poner fotos directas en la sociedad actual, pero yo como soy un poco antiguo, pues las pongo, y además en mis clases también. Y ahí tenéis, evidentemente, pues algunas, solo algunas, de las que me adueño yo, pues hemos ido recopilando de las verdaderas. Y estos son cuerpos, digamos, insepultos y tal. Ahora voy a hablar de esto, cortes de cabeza, apertura de estómagos, genitales cortados en la boca, estómagos, extracción de intestinos, etcétera, ¿no? Repito, de 13.200 y pico soldados, el 50%. Estamos hablando de una cantidad verdaderamente descomunal. También lo hicieron con los aliados de los españoles, queda claro, no respetaron nada, ¿no? Cientos de jóvenes soldados fueron masacrados, mutilados, sus cadáveres profanados, ¿no? La mayoría de los restos se pudrieron al sol durante semanas hasta que después llegaron las autoridades españolas, que como ya se ha dicho, al final la guerra se ganó, ¿verdad? Y evidentemente las rescatamos aquellos cuerpos y se les dio una sepultura con dignidad, ¿no? Las mujeres rifeñas tuvieron una participación terrible, ¿no? En la rapiña y desde luego en muchas ocasiones eran las encargadas de ejecutar aquellos cuerpos de una manera atroz, ¿no? Sí, ya voy a terminar. Gracias. Bueno, yo os voy a leer, que no voy a tardar, me dice la directora, 5 minutos. Os voy a leer una cosa que he preparado que da muestra de todo esto y que creo que merece la pena para tener un punto menos conocido de lo que pasó en Anual y sobre todo también, insisto, que sirva como homenaje emotivo a aquellos jóvenes que fueron a la muerte segura, ¿no? Barea, sargento de artillería que protagoniza el libro La forja de un rebelde, narra cómo en el proceso de reconquista del territorio de Anual por parte de España se encontró con cuerpos de soldados españoles cuyos cuerpos habían sido mutilados. Había momias cuyos vientres explotaban y muchos estaban sin ojos o sin lengua, sin testículos o colocados estos en la boca de los difuntos. También describe cómo otros pobres muchachos combatientes del desierto fueron violados con las estacas de las alambradas de espino, mientras tenían las manos atadas con sus propios intestinos. Había cuerpos insepultos sin cabeza, sin brazos o cortados en dos. Viajó en barco de Ceuta a Melilla para recoger los muertos de la batalla de Agnual en julio de 1921. Después tenía que apilarlos con ayuda de otros militares de reemplazo
para rociarlos de gasolina y quemarlos. Todo ello al amparo de un fortísimo olor que saturaba los vestidos y la piel se filtraba a través de la nariz y en los pulmones y nos hacía toser a todos, dice, estornudar y vomitar. El olor disolvía nuestra sustancia humana, ¿no? Es como describe el sufrimiento de su alma. El periodista Manuel Leguineche, por mí desde luego muy reconocido, entre otros, recogió el testimonio de Julián Sanz Magro, entonces de 97 años y vecino de Taragudo, Guadalajara, y que logró sobrevivir a aquella tragedia de sangre y destrucción. Dijo: en el portalón de la guarnición de Dardrius encontramos a un soldado desnudo, clavado de manos y piernas como nuestro Señor Jesucristo, cubierto de moscas. El soldado de Cienpozuelos, Madrid, Pablo Molina, perteneciente al regimiento de artillería de Montaña de Melilla, y era lego de un convento de Córdoba antes de entrar en filas. El 22 de julio de 1921 se ubicaba en el campamento junto a un parapeto donde comandaban el general Manuel Fernández Silvestre y el coronel Gabriel Moragas, ambos pistola en mano, y define, esto es interesante, al primero como visiblemente descompuesto, mientras animaba a la retirada y que no se preocupasen por su suerte. Pedía, eso sí, que se quitara el cierre de los cañones para inutilizarlos al enemigo. Instaba a la salvación de cada combatiente español ante el ataque masivo de las cávilas de Abdelkrim, ¿no? Quien lucha por expulsar a españoles y franceses del protectorado, este líder Abdelkrim, conjunto de Marruecos, decía, o sea, les animaba a que dispararan en trágica cacería. Los que pudieron salvarse llegaron a la posición de Dardrius, donde pernoctaron. Pero al día siguiente, 23, la situación se hizo tan crítica como en Anual y hubo de evacuarse el fuerte donde se alojaban 5.000 soldados españoles, ¿no? Relató: al poco de haber salido nos salió al paso un grupo de 200 moros y a una cierta distancia de estos distinguimos a unos grandes grupos de enemigos. Los primeros, aparentando una actitud pacífica, se acercaron a nosotros, creyéndonos moros amigos. No nos apercibimos de la defensa. Esta confianza nos fue fatal, pues los moros, cuando solo se les separaba la columna 50 metros, abrieron contra nosotros un nutrido fuego. La sorpresa produjo una espantosa confusión que aprovechó el enemigo para lanzarse a un violento ataque con arma blanca. Los moros, con salvaje ferocidad, degollaban sin piedad a los soldados. Nuestro protagonista se salvó haciendo pasar por muerto, aunque le dieron 3 cuchilladas de gumia o puñal curvado arquetípico de aquellos combatientes marroquíes, ¿no? En fin, tengo muchísimos más casos. Por ejemplo, en Jebel Uda no dejaron los rifeños ni a un soldado u oficial con vida. En Meayat solo sobrevivieron 2 hombres. En Yemán de Nador la rendición nos salvó a 144 soldados y oficiales. En algunos casos salvaban a los oficiales, les prometían para conseguir el rescate, rendían la guarnición y ejecutaban al resto de la guarnición, ¿no? Tengo muchísimos más casos y como no quiero abusar, pues voy a ir cerrando ya, ¿no? Hemos querido dejar, Madueño, constancia de este hecho, pues sobre la escasa formación militar de nuestros soldados de reemplazo o de las mejorables tácticas militares ya se ha hablado. Bueno, hay toneladas de literatura y se ha hablado aquí también, ¿no? O de la posición de Fernández Silvestre y otros oficiales, ¿no? Pero sobre la falta de respeto a los pactos de rendición realizados por las tropas bereberes de Abdelkrim, que se había formado en universidades españolas y que conocía los códigos de la guerra y su humanidad, hay que decirlo, de esto se ha escrito poco, ¿eh? En una historia, como digo, de héroes y villanos, donde los héroes son las cávilas y los villanos los españoles, que obviamente rechazamos desde esta perspectiva, ¿eh? Que a veces se hace en algunos casos, ¿no? Por tanto, Abdelkrim no respetó, y además sabía lo que hacía, y fomentó a sus soldados que lo hicieran, y estamos ante barbaridades y crueldades innecesarias, pletóricas de violencia y profanación de cadáveres y torturas de los cabileños contra nuestros soldados y oficiales, sin venir a cuento. Y, desde luego, estamos en una universidad, en un curso académico, no hay casi literatura académica sobre esto. No hay casi. O sea, ha tenido desde luego poca atención. Nosotros, si se publica o no, tenemos el informe Picasso en nuestras manos, vamos a seguir en esta línea porque queremos dar a conocer a la sociedad española también todo este tipo de atrocidades, ¿no?
Termino ya. Bueno, hay muchos más casos. El periodista Luis Oteiza, que visitó por allí en 1922, habló de los castigos de muerte y del régimen de obediencia absoluta de los presos, porque no solamente ejecutaron, también tomaron presos, ¿no? Y evidentemente las barbaridades que también les hicieron. Termino del todo. Cristina, muchas gracias. Sirva, insisto, este pequeño homenaje a aquellos jóvenes que vieron la muerte. Y también, dicho sea de paso, la historia es poliédrica. Intentemos dar también a conocer las barbaridades de aquel ejército innecesarias que ejecutaron de una manera vergonzosa solamente en anual a más de 5.000 jóvenes españoles de vuestras edades. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, pues primero buenos días, agradecer la invitación de la Fundación Universitaria Española a participar en esta jornada que estamos dedicando a anual. Naturalmente no voy a repetir, no voy a volver a contar lo que ya se ha contado, pero sí agradezco que se describa la realidad que ocurrió a las tropas españolas en el año 1921 durante lo que es conocido como el desastre de Anual. Lo digo porque yo no voy a hablar del desastre de Anual, sino que trato de hablar de algo que es una de las causas raíz del desastre de Anual, que son las faltas o las reformas militares fallidas. Y hay que remontarse. Naturalmente me voy a coger también, al igual que han hecho el profesor Azcona y el profesor Madueña, dos periodos, un periodo fundamental. No se puede entender el desastre de Anual sin el desastre de la guerra colonial, sin la pérdida de las colonias. No se ve si no. Sí, no, es para que se vea bien la pantalla. Muchas gracias. Bueno, pues este es el punto de partida. Esto es un poco el esquema de lo que quiero contar. Voy a ir muy rápido, porque sé que el tiempo es breve y si podemos, pues ajustaremos el tiempo. Hay unas raíces profundas, hay unas reformas militares fallidas. Es importante. Cuando hablamos de raíces profundas nos vamos a remontar al auténtico, el gran hecho heroico que fue la guerra contra los franceses de 1808, la guerra de independencia, pero eso dio lugar a un ejército sobredimensionado y además un ejército muy peculiar, que tocaremos. Vamos a hablar de las reformas militares fallidas, con unos proyectos de reforma anteriores a 1898, proyectos de reformas tras 1898 y hasta la Primera Guerra Mundial, que fue un punto clave donde se podía haber tomado medidas para evitar que ocurriera el desastre anual. Proyectos de reformas entre 1914 y 1900. Y por último vamos a hablar de los proyectos de reforma tras el desastre de Anual, que fundamentalmente nos vamos a centrar. Sí, es cierto que hubo algo que hizo Primo de Rivera, pero sobre todo nos vamos a centrar en la reforma de Azaña, para llegar a unas conclusiones que realmente no se produce la reforma hasta después de la muerte de Franco, y realmente fue el general Gutiérrez Mellado. Luego se han atribuido políticos, etcétera, pero aseguro, porque a mí me contó el general, siendo yo todavía cadete, uno de los tres que invitaron a hablar con el entonces vicepresidente general Gutiérrez Mellado, y nos contó qué es lo que quería del ejército. Y veremos cómo al final, si se hubieran tomado, o se hubieran hecho alguna de estas reformas, realmente se hubiera llegado con un ejército muy parecido al que tenemos actualmente, que podemos asegurar que ha sido probablemente uno de los ejércitos más eficaces que ha tenido en España y, entre otras cosas, también más eficientes. Curiosamente, vamos a ver cómo, por un lado, lo que podríamos llamar más liberales tendían hacia un servicio militar forzoso de recluta, mientras que otros tendían más hacia un servicio militar esencialmente voluntario, que quizá hubiera evitado muchos de estos muertos. Es decir, no hay nada casual. Estamos en un siglo convulso. El siglo XIX fue un siglo convulso. Fíjense que empezamos con las invasiones napoleónicas
y tenemos un periodo de reinado de Fernando VII que tampoco fue para nada, no solamente la guerra pacífica, tenemos a los 100.000 hijos de sangre. Tenemos el reino de Isabel II con las guerras carlistas y las guerras civiles carlistas. Es decir, se va configurando un ejército exprofeso para eso. Pasamos por el sexenio revolucionario, entre ellos con un periodo, un par de años, de república, pero que aquí va a ser un poco nuestro punto de partida sobre las reformas militares y tuvimos una restauración monárquica. Si uno entiende el siglo XIX, probablemente pueda entender lo que pasó a principios del siglo XX, particularmente en eso. Hay unas raíces lejanas del problema, que es el levantamiento de 1808. ¿Por qué? Porque es un ejército popular, algo nuevo para la Europa napoleónica. Ese levantamiento provocó la primera derrota de Napoleón. Rusia también estuvo allí. Otro elemento importante para nosotros, como raíces lejanas del problema de la no reforma militar, fue la Constitución de Cádiz. ¿Por qué? La Constitución de Cádiz, excelente, magnífica, muy liberal, pero crea dos ejércitos muy diferentes. Lo que se llamaban las tropas de continuo servicio, que eran para intervenir tanto fuera como en el interior, orden interior y sobre todo en el exterior, como las milicias provinciales de servicio no continuo y que solamente se activaban dentro de la provincia y cuando el rey lo requería. Aparecen las milicias, bueno, estas milicias provinciales se convierten en milicias nacionales que después se disuelven y aparecen las milicias regionales, como los migueletes y los miñones en las provincias vascas, en Vascongada, y los somatenes y los mozos de escuadra catalanes o las milicias canarias. Es decir, aquí es donde está realmente el origen de estas fuerzas que ahora son las que se presentan con esos uniformes que se mueven entre lo ridículo y lo patético, pues algunas de las fuerzas policiales en determinadas regiones españolas. Son los uniformes que se utilizaban a principios del siglo XIX. Bueno, viene con la Primera República. ¿Qué es lo que hace la Primera República? Licencia a soldados y cabos. Desaparecen. Eran soldados y cabos profesionales, o al menos semiprofesionales. Arma una milicia nacional y crea los voluntarios federales. Es decir, estaba buscando algo, un ejército que estuviera a la medida de lo que realmente quería la República. Y luego también crea un ejército nacional que sería distribuido según sus necesidades. Veremos que muchos de los elementos que vamos a ir viendo han configurado la forma que actualmente tiene el ejército español con la reforma que yo llamo de Gutiérrez Mellado, y la única realmente era la gran reforma pendiente. Y por último, vemos que en la restauración, por citar algo importante, fue Cánovas del Castillo, intentó apartar al ejército de la política. Esto es otro de los grandes temas citados anteriormente, es decir, el ejército no es que estuviera influyendo en la política, el ejército era la política. Hubo numerosos presidentes del Consejo de Ministros que fueron militares. ¿Qué iremos viendo? Los ministros de la guerra fueron innumerables. ¿Por qué estaba España en Marruecos? Ya se ha dicho todo. España ya estaba en Marruecos cuando llegó el desastre, es decir, ya se había luchado en la Primera Guerra de Marruecos, por cierto, también con victoria española. Respondía tanto a intereses propios, como ya se ha citado, como de otras potencias, particularmente el Reino Unido. ¿Por qué quería el Reino Unido que estuviera España? Y le preocupaba mucho que Francia estuviera completamente ocupando todo Marruecos, porque podría habría un choke point, que se dice un cuello de botella, que impediría el paso de su flota hacia las Indias. No se olviden de que ya en algunos momentos, digamos que ya estaba, para entonces ya existía el canal de Suez. Tras la guerra colonial cundía el descontento del ejército. Es decir, no se puede desvincular la guerra colonial. Cuando hablo de la guerra colonial, es la guerra de Cuba, Filipinas, Puerto Rico. Muchos oficiales no tenían destino, se repatrió el ejército, muchos oficiales no tenían destino.
hay que destacar la diferencia de trato que hubo con los prisioneros por parte de Estados Unidos, que no es el Estados Unidos actual, con un sentido mucho mayor de lo que eran los convenios de la aplicación de lo que era ya existente por descontado el primer convenio de Ginebra. Muchos oficiales no tenían destino, los sueldos eran exiguos, rechazaban las críticas sobre su actuación en América. ¿Justas? Pues justas. El gobierno, ¿cuál es el problema? Tiene que mantener ocupado al ejército. Esta no es la única razón, hay muchas más razones, pero esta es otra razón. Entonces, entrar en una nueva aventura colonial, ya se ha citado anteriormente, pues evidentemente era una de las soluciones. Nos quitamos el problema de los militares y veremos cómo la mayor parte de los líderes militares que tuvimos después durante el desastre de Anual y anteriormente, o eran cubanos o habían estado largos periodos de tiempo en Cuba. No se olviden de que las grandes élites económicas españolas estaban emparentadas o eran exactamente los que estaban en Cuba. Igualmente, mucho de la élite militar que vino, y sobre todo los que participaron después en las guerras de África, pues también procedían de Cuba. Dentro de estas reformas empezamos con las anteriores digamos, al desastre de Cuba. Y el primero que voy a tocar, yo tampoco me preocupa mucho. Hay una imagen que a alguno va a parecer un poco dura, pero la voy a poner de todas formas, porque hay que poner las imágenes como son. Juan Prim fue el primero, el general Prim asesinado, que murió además en el Palacio de Buenavista. Todavía está allí el tresillo donde se dice que con la sangre de Prim, donde murió Prim. Bueno, pues el general Juan Prim hizo uno de los primeros intentos, hubo anteriores, sobre reorganización y reemplazo. No hay que olvidar que era progresista, unionista, y que había pedido él en su campaña electoral suprimir las quintas. No fueron los civiles los que pidieron suprimir las quintas. Ya hubo grandes militares como el general Prim, un militar obviamente de unas tendencias más hacia la izquierda, el que lo pidió desde el principio. ¿Qué ocurre? Que pasadas las elecciones estaba el problema de Cuba. Antes se ha citado, no había voluntarios suficientes. ¿Qué es lo que hubo que ir? Hubo que llamar a Figas a 25.000 reclutas para cubrir. Estamos hablando que el reclutamiento medio era de alrededor de 40.000. De eso había que quitar los voluntarios. Bueno, pues 25.000 hubo que llevar a Cuba antes del desastre de Cuba. ¿Qué es lo que pedía Juan Prim? Pues Juan Prim lo que decía, quería que hay un servicio militar obligatorio para todos los españoles al cumplir los 20 años de edad. Fijaros, pongo unos botones rojos cuando son progresistas, liberales, etcétera, y unos botones azules cuando son conservadores. Normalmente hay servicio militar obligatorio. Todos esos soldados que murieron allí, pues normalmente siempre estaba dentro de los planteamientos, como ocurría en el resto de Europa. Es decir, era más democrático y por lo tanto se consideraba que era más propio y iban a responder. Dividía el ejército en activo y en primera reserva. La duración del servicio militar, antes comentabas incluso 3 años, no, se llegaba, era un servicio militar permanente de 4 años más 2 años más en primera reserva. Esto es una medida de corrección, porque antes se llegó a estar hasta 8 años. Quedaba autorizada la sustitución. Fijaros que, por un lado, se quita la redención en metálico. Yo pago una cantidad y no entro. Y la sustitución es, alguien va en mi lugar. Obviamente a ese alguien o a su familia, alguien le pagaría, porque si no, carecía de sentido. Y este es lo que yo decía, la imagen, porque el general Prim, a pesar de estar asesinado, está momificado. Y así es como se encuentra el general Prim cuando se le hizo la última autopsia. Sabéis que estaba en el Panteón de Militares Ilustres y lo trasladaron a Reus, que es donde estaba. Todavía está en semejante estado. Es decir, esto es uno de los
grandes militares y reformistas. En ese momento la reforma estaba desviado sobre todo de los progresistas. Si hay una persona, un referente para todos, incluyendo posteriormente para Azaña, naturalmente, es Manuel Casoga. Manuel Casoga, italiano, que hizo el proyecto de constitución, de ley constitutiva del ejército de 1887. Fijaros, constante, rojo. Rojo en el sentido de voto, no rojo porque eran liberales, obviamente, nada que ver. Un servicio militar obligatorio para todos los españoles, pero decía Casoga, sin posibilidad ni de redención ni de sustitución. Eso es lo que él proponía. Sustituir el Estado Mayor por un servicio de Estado Mayor es otra de las constantes que vamos a ver. Un cuerpo de Estado Mayor elitista o un servicio de Estado Mayor que viene de todas las armas. Supresión de la dualidad de ascensos. Aquí hay que tocar. Si uno era artillero, por ejemplo, como varios de los que estamos aquí somos, de los coroneles que estamos aquí, tú no podías ascender por méritos de guerra porque tú renunciabas en academia a ascender por méritos de guerra. Solamente se ascendía por antigüedad. ¿Cómo se conseguía esto? Pues uno podía ser, por ejemplo, como Morga, coronel de artillería y mariscal de campo de infantería. Esa dualidad es la que se quita. Hay una ordenación del territorio llevando a las 8 regiones militares y se hace un Estado Mayor único. Importante, ¿qué quería Casoga? Reducción del número de oficiales. Antes se ha citado el número de oficiales, antes del desastre de Cuba, ya era excesivo. Es una herencia que procede de la dualidad que nace de la guerra de la independencia. Otro de los, vamos a tocar muy poco, es López Domínguez. López Domínguez fue presidente del Consejo de Ministros en varias ocasiones, el general López Domínguez. Y el general López Domínguez, que quería potenciar el Ministerio de Guerra a costa de las inspecciones de las armas y cuerpos. Otro de los elementos que vamos a ir constantes. Las armas y cuerpos que eran poderosas realmente eran artillería y caballería. Suprimir la Academia General Militar, otro de los elementos, pero a costa de mejorar la instalación. Fue muy criticado por su desastrosa organización del envío de tropas a la guerra de Melilla de 1893 y por aceptar los presupuestos de paz cuando ya se intuía que iba a haber una guerra en Cuba. En octubre de 1897, 2 años antes del desastre de Cuba, de la pérdida de las últimas colonias, Canalejas, por entonces de viaje en Estados Unidos, vio en Nueva York los acorazados norteamericanos y afirmó: uno solo de estos buques bastaría para deshacer toda nuestra marina. Y en noviembre escribió Sagasta: la destrucción de la riqueza, el exterminio de la población rural, en suma, y obras de Wegener, nos ha hecho allí en Cuba ser aborrecidos. Wegener sería otro de los reformistas. Y entramos ya, una vez hemos pasado, no vamos a hablar tampoco de la guerra de Cuba, ya se ha hablado. Vamos a hablar de las reformas después de la guerra de Cuba. Bueno, en palabras del profesor Javier Morón Luzón, esta dimensión reformadora de la que apenas se había ocupado la historiografía toma forma en la respuesta liberal a las demandas, vuelvo a decir, liberal y conservadora, a las demandas regeneracionistas, acentuándose tras la derrota española en la guerra colonial de 1898. Si la reforma ya era necesaria, Casola es uno de los grandes padres de la reforma militar, ya era necesaria, porque no va a ser necesaria después de una guerra en la cual además se repatria unas cantidades no solamente de tropas, muchas de ellas de reemplazo, sino también de oficiales. Pero tras la derrota viene el caos. A los 12 años que pasaron de 1897 a 1909, se nombraron en España 15 gabinetes, menos de un año por gabinete. El ministro de la Guerra fue incluso mayor en el Ministerio de la Guerra. En 2 años se nombraron 20 ministros de la Guerra, algunos de ellos en varias ocasiones, naturalmente como Duque, por ejemplo.
y las principales reivindicaciones profesionales del ejército español eran solucionar el empleo que generaba los problemas de empleo que generaba la repatriación de los ejércitos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Seguía siendo militares. El presupuesto se gastaba en pagar. Actualmente se considera que no puede gastarse en personal más del 50% de eso. En estos momentos, un ejército moderno. En esos momentos era un 20%. Exigir una mayor asignación presupuestaria para el Ministerio de Guerra y realizar una serie de reformas orgánicas en la institución militar. Al fin y al cabo, lo que se pedía era lo que realmente se necesitaba. Pero no nos olvidemos, esos militares pagaciegos que estaban muy cerca del rey y que sucesivamente se iban sucediendo como ministro de Guerra o incluso como 5 minutos. Bueno, pues voy muy rápido. Voy a telegrafiar. Bueno, interesante, hemos visto antes como los intentos de época vieja. ¿Por qué? Porque sí hubo intentos conservadores. Y así es como lo recoge el CDEON. El ministro de la Guerra embozó un programa de defensa nacional que incluía ley de reclutamiento. Presentó su informe, no fue aceptado. Reforma fallida. Cayó sin haber hecho nada para lo que se había pedido. No podemos olvidar, dentro de los conservadores, probablemente el más interesante sea Arsenio Guinares y Pombo, que pedía que lo que antes habían quitado, digamos, la parte más liberal, un Estado Mayor Central, reabrir el Colegio General Militar o creación, y las regiones y zonas de reclutamiento, el incremento de la fuerza y la homogeneización de los sueldos de los militares entre africanistas y no africanistas. ¿En qué se quedó? Tristemente, está la propuesta de 1903, en 1900 había otra tampoco. Nos vamos a centrar ahora en Wegener. Antes hemos visto hablar de lo que había hecho Wegener. ¿Y qué decía la correspondencia militar? No se olvide de que Wegener era liberal, tendiente más hacia la izquierda. Decía la correspondencia militar, un periódico que se estuvo publicando durante décadas. No podemos sustraer a la satisfacción, lo dice en un sentido jocoso festivo, naturalmente, que nos produce haber oído decir al señor ministro de la Guerra con firmeza la convención de que se propone que los batallones que hoy se encuentran en cuadro, antes lo ha citado el profesor Madueño, que se encuentran en cuadro, para la vergüenza de España, decimos nosotros, esté pronto dotado de 1000 soldados, que inmediatamente se artillarán nuestras plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante seguir. Es accesible porque está en la Biblioteca Nacional todos estos periódicos. Naturalmente hay que buscar los elementos que interesan. Si hay un momento en el cual crítico fue precisamente con el general Duque. General Duque fue los sucesos del famoso Cutcut, o donde aparece la ley de jurisdicciones. Es decir, esta es la viñeta que están ustedes viendo, que dio lugar a los sucesos de Barcelona, sucesos de una confrontación cívico-militar importante, que después tuvieron sus consecuencias durante la República, etcétera, etcétera, etcétera. Y decía el famoso la correspondencia militar de 1906, cada día tenemos más alejada la solución del conflicto de las llamadas jurisdicciones o cívico-militar. Luego dice que no es por culpa del ejército, sino de los políticos, pero lo cierto es que cada vez estaba más lejos. De hecho, se mantiene, se deroga la ley de jurisdicciones por la cual determinados delitos pasaban a ser, digamos, de carácter militar. Centrarnos en la ley de reclutamiento y reemplazo. Y me cito aquí la importancia que tuvo esta ley de general Agustín Luque y Coca, que decía que aquí, como ponemos, era un general que ascendió con 50 años y que, bueno, pues estuvo con Ruiz de Zorrilla, era radical, y con Sagasta, decía, Stanley George Paine calificó la reforma de Duque como el único intento de entidad por mejorar la organización del sistema de reclutamiento. Quedémonos con Duque, recordamos a Casoga, porque fueron las bases de los proyectos posteriores. Bueno, hubo una serie de proyectos, entre ellos el proyecto de Romanones. Romanones tenía una visión
militar, pero siendo como fue presidente del Consejo de Ministros, nunca la puso en práctica. Aquí pues es una viñeta también cómico-festiva sobre Romanones, al parecer con unas copas de más, mientras era alcalde de Madrid. Después del desastre de Anual, y ya estoy terminando, y la idea de Azaña ya en 1918, Azaña no, sí, ya había participado como ministro de la guerra antes de la República. Tenía unas ideas que estaban sacadas fundamentalmente de su contacto con los militares franceses, que eran militares ilustrados. Él odiaba a los militares alemanes, consideraba elitistas, pedía la neutralidad del ejército. Hoy es uno de los temas de Azaña, pero que Azaña a su vez se inspiró exactamente en Casola y en Luque, ¿no? Para Azaña la neutralidad del ejército en cuestiones de orden interno era esencial. Consideraba necesario que España dispusiera de un ejército defensivo, pero eficaz, pero separado de la política. Y la intervención del ejército en la política en esos momentos era el principal actor político, para bien y para mal. Preparándose para la guerra, huía, sin embargo, de un ejército profesional que consideraba que carecía del sentido igualitario y ciudadano del recluta forzoso. El servicio militar obligatorio, que aquí en España cayó por su propio peso, curiosamente era lo más democrático que se consideraba durante la República. También por la reorganización de la enseñanza, como se ha hecho, integración de la justicia militar en la general del Estado, como es hoy en día, y la desaparición de la jurisdicción territorial, que ya ha desaparecido de las autoridades militares, y la reducción drástica del número de oficiales, como se ha hecho. Pero ojo, nosotros ahora tenemos un ejército profesional. Con mis conclusiones, simplemente decir, una de las raíces del problema que nos encontramos allí fue la ausencia completa de una reforma militar, que hubo muchos intentos de reforma militar. Todos los que he citado, menos Azaña, eran, bueno, y Romanones, eran militares. Hubo muchas posibilidades, muchas oportunidades. Una de las razones era la brevedad de muchos de los gobiernos, particularmente en el periodo que va entre los dos desastres, y la longitud y la duración de los gobiernos era tan escasa que era imposible afrontar una reforma. Y la discrepancia que había entre los modelos que se buscaban. Sin embargo, todos estaban de acuerdo que era necesario determinados elementos: reducir el número de oficiales, aumentar el presupuesto de defensa y, sobre todo, modernizar, porque el ejército además estaba muy anticuado. Como dirían, de aquellas lluvias vienen estos lodos, o de aquellas danzas nacieron estas chanzas. Muchas gracias.